Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alan Novet Cabrera Caballero y soy un alumno del sexto de programación y hoy explicaré un poco de los códigos que hicimos durante el parcial. Empezando con el conecta.kt. Empezando, pues en todo esto aquí se importan las bibliotecas necesarias para el manejo de solicitudes de HTTP y JSON con Volley, que pues además es una popular biblioteca de Android para realizar solicitudes de la red. Ahora, continuando con el código, esta clase se utiliza para realizar operaciones de red en la aplicación y además usa una URL como argumentos. También pasando un poco con las variables, aquí se definen tres variables de constancia: para almacenar el contexto de la aplicación, también para almacenar la URL a la que se realizarán las solicitudes y además para almacenar datos que se enviarán con la solicitud, como en el caso de POST o PUT. Continuando, se ejecuta cuando se crea una instancia de la clase, establece las variables contexto y URL con los valores proporcionados por el método respuesta. Voy a bajar un poco aquí. Este método realiza una solicitud GET a la URL, especifica y proporciona la respuesta mediante un callback reutilizando la clase string_request de Volley. El método envío es, este método se utiliza para realizar una solicitud POST a la URL especificada con los datos proporcionados con los arrays y campos y valores. La respuesta se proporciona mediante un callback utilizando string_request y sobrescribe el método getParams para agregar los parámetros de la solicitud. Pasando con el método consulta BD, este método realiza una solicitud GET a la URL especificada para obtener datos de una base de datos y procesa la respuesta en un formato JSON. Luego llama al callback array y con los datos procesados. Pasando con los métodos setPutDatos, este método configura los datos que se enviarán a una solicitud put. Los datos se almacenan en un objeto JSON_object llamado postData, que luego se utiliza en la solicitud. Resumiendo un poco este código, esta clase proporciona métodos para realizar solicitudes HTTP, GET, POST y PUT, además de manejar las respuestas en una aplicación Android. Todo ello utilizando la biblioteca Volley. Los datos de entrada y salida se gestionan a través de callbacks para permitir su manejo asincrónico de las solicitudes de la red. Esto sería solo de la clase, de la clase Conecta. Ahora voy a pasar a la Activity Usuario. Para empezar, las declaraciones XML y definición en ScrollView. ScrollView, este elemento se utiliza para contener vistas que no caben completamente en la pantalla y permite al usuario desplazarlas. Es especialmente útil cuando se tiene mucho contenido. Ahora con LinearOut, el LinearOut es un contenedor que organiza las vistas secuencialmente en una única dirección, vertical u horizontal. En este caso, las vistas se colocarán una debajo de la otra debido a la orientación vertical. Pasando con contenedor, con Constraint Layout, el layout es un contenedor más flexible que permite definir relaciones entre las vistas de forma más precisa, utilizando restricciones. Utilizando el edit text, pasando con el edit text precisamente, es un campo en el que pues podemos introducir información y aquí pues introducimos en la app layout, precisamente en constraint a estas se utilizan para definir las restricciones de posición de las vistas dentro del constraint layout. Por ejemplo, app layout constraint top of parent alinea la parte superior del edit text con la parte superior del constraint layout. Ahora pasando más abajo, acá, con la radio group, con radio bottoms para seleccionar el género. Por ejemplo, la radio group agrupa varios radios bottom
asegurando que solo uno de ellos pueda estar seleccionado a la vez. Radio Button permite al usuario seleccionar una opción entre varias. En este caso se utilizan para elegir entre hombre y mujer. Y pasando, si no me equivoco, con el spinner para seleccionar país, que creo que es aquí precisamente. El spinner pues es un widget desplegable que permite al usuario seleccionar una opción de una lista. En este caso se usaría para elegir un país. Ahora pasando con estos dos últimos botones, se utilizan para guardar y cancelar. El Liner Layout organiza los botones de forma horizontal. El botón, pues botones para interactuar con la aplicación. En este caso se utilizan para guardar o cancelar la operación. Nada del otro mundo. Pero, bueno, resumiendo esta activity usuario, pues define una pantalla de formulario donde el usuario puede ingresar información personal. Por ejemplo, utiliza varios tipos de widgets de Android como Edit Text, Radio Button, Spinner y Button, y los organiza utilizando el Liner Out y Constraint Layout para crear una interfaz de usuario intuitiva y flexible. Pasando ya igual con el siguiente código, que igual es de una activity usuario. Pues bueno, iniciando con la inicialización de variables y vistas. Aquí sí se están inicializando las variables para los botones, también los campos de texto y los radio buttons. Por ejemplo, el find view by ID se utiliza para buscar las vistas en el layout XML por su ID. Creación de adaptador para el spinner de países. Se crea un arreglo de países y un array adapter que se encargará de manejar los datos en el spinner, como el simple spinner drop down item, que es un layout que se utilizará para mostrar los elementos en la lista desplegable del spinner, pasando con el manejo de clic del botón, el registro, el BTNRG, si no lo pronuncio mal. Se crea un objeto usuario y se establecen sus atributos con los valores de los campos de texto y el spinner. Se verifica que Radio Button esté seleccionado para determinar el texto del usuario. Además, se llama el método registro del objeto usuario para realizar el registro. Se muestra un diálogo de alerta con el resultado del registro. Aquí no sale error al registro y el registro exitoso. Ahora pasamos a la siguiente parte. La inicialización de la conexión y consulta de los nombres de países. Se crea una instancia de conecta para establecer una conexión con el servidor que contiene los nombres de los países. El método se llama consulta para obtener los nombres de los países. Además, se crean los nombres de los países y se actualiza el adaptador de spinner con esta información. En resumen, resumiendo este código, esta activity. En resumen, esta activity maneja la interfaz de usuario de registro de usuarios en una aplicación Android. Permite al usuario ingresar sus datos, seleccionar su país y luego registrar esta información en una base de datos. Además de que también carga la lista de países desde una fuente externa, que pues en este caso sería una base de datos. Pasando con el Android Manifest del XML. Este archivo XML es el archivo de manifiesto. De una aplicación Android. Aquí se definen varios aspectos importantes de la aplicación como permisos, actividades y configuraciones generales. Y las voy a tratar de explicar. Empezando con las declaraciones de XML y los permisos. La declaración, esta declaración de XML especifica la versión y la codificación del XML. El manifest es el elemento raíz del archivo del manifiesto y todo esto son espacios de nombres XML utilizados para los atributos específicos de Android y las herramientas de desarrollo respectivamente. Además de que el Uses Permission especifica que la aplicación requiera permiso para acceder a Internet. Pasando con el siguiente elemento, que es Application. Es un contenedor para todas las componentes de los atributos. Para todos los componentes de la aplicación y definen sus atributos.
Por ejemplo, el Android Layout, Android Allow Backup True especifica que la aplicación permite realizar copias de seguridad. El Android Data Extraction Rules especifica las reglas de extracción de datos. El Android Full Backup Content especifica el contenido completo de la copia de seguridad. Y bueno, además el Android Icon definen el icono de la aplicación. El Android Label especifica el nombre de la aplicación como se mostrará al usuario. El Android Support indica que la aplicación soporta el diseño de derecha a izquierda. Android Theme especifica el tema de la aplicación. Y el Android Uses Clear Text Traffic permite que la aplicación use tráfico de texto sin formato HTTP para las conexiones de red. Y el Tools Target API especifica la API de destino para la herramienta de desarrollo. Pasando un poco con la siguiente definición de activities, se definen las actividades de la aplicación, cada una como un elemento activity, para ocultar una actividad de otros componentes de la aplicación y de otras aplicaciones. Además se establece Android Export Files, que la actividad principal, el launcher de la aplicación se define con la acción Android Intent Action Main y la categoría Android Intent Category Launcher. Esto indica que esta actividad es la que se inicia cuando se lanza la aplicación. Y resumiendo un poco este Android, bueno, pues es ahora sí que básicamente el archivo de manifiesto que pues, define aspectos fundamentales de la aplicación como permisos, actividades, icono, tema y otras configuraciones importantes y esenciales para la aplicación. Es esencial para el uso correcto del funcionamiento de la aplicación en el entorno Android, así que es muy importante. Con esto yo me despido. Espero y haya sido de su agrado este video. Les mando un cordial saludo y hasta luego.